¿Cómo le va? Buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nuevamente podemos estar en su presencia para adorarle, para glorificarle. Damos gracias a Dios y te saludo con la paz de Jesucristo a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta tarde, a todos aquellos que se están añadiendo a esta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a continuar con las doctrinas de Dios en el día de hoy y vamos a continuar, ¿no? También sobre los atributos de Dios que venimos viendo ya hace unos martes. Atributos que son importantes que nosotros podamos conocer a Dios, ¿no? De sus atributos, porque conocer los atributos conocemos a Dios. Y conocer a Dios nos lleva a adorarlo verdaderamente en espíritu y en verdad. No podemos adorar algo que nosotros no conocemos. Ahora, es importante que nosotros también sepamos los atributos del Señor, porque también vamos a ver cómo operan los atributos de Dios a favor de nuestras vidas. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos que tener presente. Así que vamos a continuar, como te decía, con la enseñanza de la doctrina de Dios. Y hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. Estuvimos viendo, por ejemplo, los atributos de la omnipotencia de Dios. Dijimos que Dios tiene todo poder, que el Señor tiene toda autoridad, que nadie tiene la autoridad que tiene el Señor. ¿No? Hablamos que muchas veces hay doctrinas, por ejemplo, que enseñan, digamos, hacen dentro de las iglesias mismas reuniones donde hacen liberaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces los cristianos pasan al frente, se hacen liberaciones, es como que necesitaran siempre un poco más. No es considerado todo el potencial de Dios, todo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede estar endemoniado. En realidad, cuando hay un endemoniado, o cayó en pecado o nunca fue salvo, o nunca nació de nuevo, no fue regenerado por Dios. Pero si un cristiano, no hay a eso me refiero, no hay un demonio en el cristiano, porque tenemos un Dios que tiene toda autoridad y está dentro nuestro que se llama Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esa omnipotencia de Dios nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros. Esto lo vemos. Si vos ves, por ejemplo, para tener, digamos, ejemplo, podemos abrir al libro de Job, cuando el Señor le permite, porque Él le permite al diablo para que toque los bienes de Job, ¿sí? Para que toque, digamos, las pertenencias de Job y aún para que toque el cuerpo de Job, ¿sí? Sin embargo, fue todo porque Dios permitió, porque Dios tiene toda autoridad. Eso tenemos que tener presente. Para poder salir de una vez por todas dentro de la ignorancia que muchas veces por años nos han enseñado mal, y entonces se hacen cultos de liberación en los cristianos o hacen encuentros, y donde en el encuentro, el reencuentro, hacen liberaciones de personas que son cristianas de hace muchos años. De momento que llegamos a Cristo, el Señor hace nuevo todas las cosas y dice, conoceré la verdad y la verdad os haré libre. Vuelvo a decir lo mismo, si hay un demoniado, significa que o cayó en pecado, le falló a Dios, entonces abrió puertas para que el diablo tome posesión de su vida, o bien nunca fue salvo, porque no tuvo una relación con el Señor, a eso me refiero, fue simplemente un simpatizante del Evangelio, conoció la palabra lo hizo libre, pero se encontró con que el diablo viene y encuentra la casa perfumada, limpia y vacía, y al ver que no hay nada, se vuelve a meter con 7 demonios peores, y el posterior estado es peor que el primero. Entonces, es importante que nosotros sepamos de esa autoridad que Dios tiene para nuestra vida. Él tiene esa autoridad, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, nos muestra a nosotros que tiene todo poder para cuidarnos, para defendernos, para guardarnos. ¿Sí? Nada va a pasar que no permita que pase. Esto es importante que dentro de los atributos de Dios, o sea, conociendo a Dios, conozcamos el atributo de la omnipotencia de Dios, porque sabemos que Dios tiene todo poder y tiene toda autoridad. Me vas comprendiendo qué importante que es cómo acciona, digamos, la omnipotencia de Dios a favor de nosotros como pueblo de Dios. Él tiene cuidado de nuestra vida. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto lo dice la palabra de Dios y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Luego vimos la inmutabilidad de Dios. Y esto nos mostró que tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, ¿sí? Que permanece siempre igual, y en él no hay sombra de cambio ni sombra de variación, o sea, no hay cambio ni sombra de variación, permanece, digamos, es inmutable, no cambia, no es como el hombre que es cambiante, hoy piensa una cosa, mañana otra. Todo lo que Dios determinó, eso se cumple. Todo lo que Dios prometió, eso se cumple. Todo lo que Dios habló, eso se cumple, porque Dios no
miente, ni se olvida, ni se arrepiente. Eso es importante que nosotros podamos entender. Que Dios es inmutable, o sea, no cambia. Dios no cambia. No es como nosotros que somos muy cambiantes. El ser humano es muy cambiante. Hoy quiere una cosa y mañana otra, como te digo. Pero Dios no, permanece siempre fiel a su palabra, siempre permanece igual. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la omnipresencia de Dios. Y la omnipresencia de Dios hace referencia a su capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Fíjense en esto, qué importante que es. Es muy importante que nosotros podamos ver. Ahora, si vamos a la Biblia, en el libro del Salmo 139, nosotros nos encontramos realmente con algo tremendo, algo maravilloso que en este caso David habla y nos enseña de ese Dios que está presente en todo tiempo y en todo lugar. Dice en el libro del Salmo 139, vamos a leer del verso 7 al verso 10, dice así: ¿a dónde iré? Me iré de tu presencia. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hubiera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí nos muestra, ¿no?, lo poderoso, lo glorioso que es. David nos muestra, en este Salmo 139, nos muestra lo maravilloso que es saber que Dios está presente en todo lugar. De hecho, que Jeremías, en el libro de Jeremías 23 y 24, Jeremías 23 y 24, dice unas palabras que realmente son importantes que nosotros podamos tener en cuenta. Dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿No hay Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esta es una pregunta que Dios pone en el corazón de Jeremías para que pueda tener en cuenta con respecto a lo que es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Cuando estudiamos los atributos divinos, la mayoría de los creyentes podemos reconocer y conciliar, ¿sí? Nosotros coincidimos, ¿no?, en que Dios es omnipresente. Mejor dicho, estamos de acuerdo en que el Señor está siempre en todo lugar y en todas partes. Por eso Jeremías hablaba y decía al pueblo del Señor, esto le hablaba al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Y él le decía: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahora, pero sería muy provechoso para nuestras comisiones hacer una consideración muy amplia, detallada de este atributo de la omnipresencia de Dios. Nosotros debemos detalladamente mirar, porque sin lugar a dudas, la declaración más común de la omnipresencia de Dios es encontrada en esta palabra que leímos en el Salmo 139 por el rey David. Él dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú, dice el salmista, en este caso David. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí que tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La comisión de la omnipresencia, escuchen bien esto, por favor, la omnipresencia de Dios, llegó un momento que abrumó, que golpeó el corazón de David, a tal punto que llegó a un asombro, pero también llegó a una confusión. Llegó a estar confundido, porque estas son cosas tan tremendamente, para nosotros inexplicables. Los seres finitos que somos, es inexplicable cómo Dios puede estar en todo tiempo y en todo lugar. No había un lugar donde David se pueda esconder ni huir de la presencia de Dios, porque él decía que él llenaba todo. No había lugar ni distancia donde se pudiera ocultar. Podía estar en el sur, podía estar en el norte, podía estar en el oeste, no sé, podía estar en cualquier lado. No podía huir de la presencia de Dios, porque Dios llena toda la tierra. Dios ve en todo lugar, ¿sí? Dios está presente todo tiempo y en todo momento, en todo lugar al mismo tiempo. Por eso que en este caso David hablaba justamente de esto y llegaba
esa declaración o llegaba en esa palabra que le estaba hablando, podía entender esto. El entender la omnipresencia de Dios nos demanda a nosotros también el hecho de ser más pensante y de saber cómo está nuestro corazón delante del Señor. Es muy importante esto que yo te estoy hablando, porque nosotros tenemos un Dios que está presente en todo tiempo y en todo momento. Si bien muchas veces no actúa de la misma manera, no significa que no esté presente. Por nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el ejemplo que nos da la Biblia, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. No significa que no estaba en el lugar, significa que estaba en el lugar y accionó de una manera muy diferente que, por ejemplo, también en el tabernáculo del desierto, cuando Dios se manifestó en el desierto a Moisés y se mostró de una manera muy diferente. Una parte fue evidente que es la bendición de Dios en el tabernáculo, pero la otra manifestación de Dios fue con ira, con juicio sobre Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos por su pecado. ¿Qué quiere decirme, pastor, con esto? Nosotros tenemos que entender que el Señor está en todo tiempo, que el Señor está presente en todo tiempo. Quiere decir que está presente cuando estamos adorando su nombre y exaltando su nombre, pero también está presente cuando nosotros muchas veces nos equivocamos y pecamos. Esto es un atributo de parte de Dios que quiere que la humanidad conozca, que quiere que los cristianos, sus hijos, puedan conocer, porque lamentablemente en el tiempo de hoy se ignora justamente o se pasa por alto este atributo de la omnipresencia de Dios. Parece que Dios no estuviera en el lugar. Nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, a un cristianismo de facilismo, a un cristianismo, digamos, de que todo tiene que ser de bendición y no de corrección. Sin embargo, el Evangelio es confrontativo, la palabra de Dios es confrontativa, por lo tanto siempre nos va a confrontar a nuestra humanidad para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento y de esa manera poder llegar a ser salvos y poder ser hijos de Dios en perseverancia. La omnipresencia de Dios es uno de los atributos más maravillosos y más poderosos que Dios tiene, porque nos muestra que Dios nos está cuidando en todo tiempo y en todo momento, porque Él, como está presente, siempre va a estar cuidándonos, siempre va a estar guardando nuestras vidas, pero también siempre nos va a estar mirando. Por lo tanto, cuando nosotros estamos adorando su nombre y estamos caminando en un camino de bendición, o en el camino para adorar el nombre del Señor, que digamos, de adoración y de alabanza y de exaltación, donde estamos buscando realmente adorar el nombre de Dios y poder reconocer que Él es nuestro Dios, pero también está en el momento cuando nosotros comenzamos a desviarnos digamos, del caminar hacia su presencia. Por eso, en este atributo, David reconoce esto. Cuando lo que estaba hablando, David venía en un momento en situaciones que no había hecho bien. Pero cuando llega en el Salmo 139, David lo que expresa realmente nos muestra los atributos divinos de Dios que él había comprendido después de tantas situaciones vividas, después de tantas cosas que estaba pasando, que le tocaron vivir por causa de su desobediencia hacia el Señor, por causa de su pecado, para que quede más claro, frente a Dios. Él en el Salmo 139 reconoce esto, que el Dios al cual él adoraba, al cual había sido llamado por el Señor, el cual había estado con él en el momento cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando estuvo venciendo, digamos, al gigante llamado Goliat, perdón, ¿sí? Cuando estuvo venciendo a Goliat, cuando estuvo en la cueva de Adulán, cuando estuvo escapando digamos, de Saúl, cuando escapó de su propio hijo Absalón. Todo, en todo tiempo, en todo lugar, en todas las batallas, en todo tiempo, siempre estaba, pero también estaba en el momento cuando se mete con una mujer en la cual pecó y de una manera tan terrible. Por eso que cuando él escribe el Salmo 139, justamente habla de estos atributos, reconociendo de que Dios, con estos versículos, estaba reconociendo de que Dios estaba en todo lugar y en todo tiempo. Llegar a comprender esto significa madurez en la vida del cristiano. Cuando un cristiano reconoce que Dios es omnipresente, se nota que ha crecido, que ha madurado, que realmente que ha puesto en el primer lugar a Dios.
que en el primer lugar de su corazón ocupa el Señor. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que hayamos hecho. Todo lo vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Que nosotros no nos podemos esconder de Dios porque el Señor siempre lo ve todo. Está en este momento viendo cuando estamos enseñando la palabra de Dios, pero también está viendo lo que estás haciendo vos del otro lado, que yo no te veo, pero que vos lo que vos estás haciendo, Él está presente y está mirando lo que estás haciendo. Por eso es importante esto que nosotros, cuando el salmista escribió, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que tú estás. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es algo que, o sea, me tomará tu diestra, me tomará de la mano, en otra palabra, lo que está diciendo. O sea, no hay forma, no hay manera, no hay dónde esconderse, porque Dios lo ve todo. Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar. Y está presente, y este es un atributo que muchas veces mucha gente no lo quiere reconocer. El religioso es una persona que piensa que Dios está en el momento cuando llega dentro de la iglesia. ¿Viste cuando yo le hablo a ustedes cuando, viste, en tantas enseñanzas de matrimonio o en la iglesia misma de la cuadra, yo le hablo de la cuadra de la santidad? ¿Cómo es la cuadra de la santidad? Por ahí hay alguno que no lo sabe. Bueno, la cuadra de la santidad es que el matrimonio viene peleando y viene diciéndose cualquier barbaridad, cualquier cosa. Se dice, bueno, cuando lleguemos a casa vamos a hablar, porque va a pasar esto, va a pasar aquello, se dicen de todo, pero llegan a 100 metros de la iglesia y en ese momento le agarra el momento de la santidad. Y entonces ya son cristianos verdaderos. Venían peleando, se callan la boca, se toman de la mano, entran a la iglesia con una sonrisa de alabanza, una sonrisa de oreja a oreja, con felicidad. Están ahí, Dios les bendiga, hermanos, cuentan testimonio de la felicidad que tienen en su matrimonio, en su hogar. ¿Sí? La cuadra de la santidad, por eso te digo. Pero luego salen de la iglesia y a los 100 metros de la iglesia vuelven otra vez a retomar otra vez la discusión y vuelven a su casa a seguir discutiendo y durmiendo uno separado del otro, peleando por todo, sin pedirse perdón y sin reconocer los errores. Entonces, así como estaba presente Dios en el momento que llegamos a la iglesia y nos presentamos como grandes cristianos, también está presente cuando veníamos discutiendo en el tren y en el colectivo. ¿Queda claro? Por eso es importante que nosotros debamos saber los atributos de Dios. Al saber nosotros los atributos de Dios, nos enseña realmente. Esto es algo tremendo. Por eso, mire, si uno sabe, ¿no?, que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios, a pesar de lo que tenga que pasar, Dios tiene poder para librarme. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén, ¿sí? Tiene poder para librarnos de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Que Él nos dio promesa y que no cambia, que siempre va a permanecer fiel a esa promesa, que nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Ahora, conocer la omnipresencia de Dios también es muy importante, saber que Él está presente en todo tiempo y en todo momento. Y esto nos lleva a tres cosas importantes que nosotros debemos, tres aspectos en particular que debemos nosotros tener en cuenta con respecto a la omnipresencia de Dios. Primero, que alentada en todas partes, mi conducta debe honrarlo. O sea, en todo tiempo y en todo momento debemos honrar a Dios. Al saber que siempre está presente, mi conducta debe honrarlo, pues estamos delante de Dios siempre. ¿Te das cuenta? Estamos delante de Dios siempre. Lo segundo, ¿no?, el segundo aspecto es recordar que Dios es omnipresente, porque al recordar que Dios es omnipresente, podemos adorarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Nosotros podemos adorar a Dios. No necesariamente debemos nuestra alabanza dársela en el templo. Nuestra adoración, al estar presente, por ahí una alabanza se la cantás cuando te estás bañando. No, pero Dios no te escucha porque ¿por qué no te escucha cuando te estás bañando? Te está escuchando cuando te estás bañando. ¿Te das cuenta? Cuando vos estás adorándolo, cuando se está exaltándolo, cuando vas viajando, por ahí vas en tu pensamiento, orando, Él está presente, por lo tanto está escuchando tu oración. Cuando vas caminando, cuando estás en tu casa, cuando estás en el templo de adoración, ¿sí? No es simplemente que nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios en el momento del tiempo que duramos dentro de la iglesia o en este tiempo que estamos estudiando la palabra de Dios y después ya nos olvidamos de Dios. No, el Señor es nuestro respirar. Por lo tanto, terminamos esto, yo termino esto y sigo con Dios en mi corazón. Sigue Dios habitando en mi vida
y sé que Dios está presente. Por eso, lo primero que yo tengo que ver es mi conducta, cómo me estoy conduciendo a Dios. O sea, Dios está presente en la iglesia, pero también estoy presente cuando yo estoy en la computadora y por ahí entro en una pornografía, entro a mirar cualquier cosa. Dios está mirándolo. Cuando se está mintiendo, cuando se está haciendo algo que no es indebido, también Dios está. Cuando se va a tomar con los amigos y que Dios nos libró del alcohol y volvemos otra vez nosotros a escondida porque yo nunca me voy a olvidar que había un hermano, venía a la iglesia y se comía caramelos de menta y un poco más se metía los caramelos de menta, pero el olor al alcohol se nota en la piel, se nota. Hay otros que fuman y entonces se echan perfume antes de llegar a la iglesia para tapar que están fumando. Déjame decirte que por más que te pongas perfume, el Señor está mirando que vos estás fumando y que tenés un vicio que no agrada a Dios. Esto es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta. ¿Te das cuenta por qué es importante el hecho de que nosotros sepamos la omnipresencia de Dios? En el trabajo, cuando los compañeros de trabajo hablan unas palabras bastante obscenas y uno la escucha, se ríe y comparte, hasta lleva chiste verde o colorado según el país, ¿sí? Uno empieza a hablar chiste, Dios te está presente y no está mirando. Señor, yo te espero tu bendición. Y Dios dice, mira que hace un rato estabas gritándole a tu esposa y le estabas diciendo una mala palabra. Hace rato le estabas gritando a tus hijos que los odiabas, a tu hija que era una ramera. Sin embargo, ahora querés bendición. Bueno, yo también estaba presente ahí cuando estabas hablando de una guarangada. ¿Te das cuenta? O sea, yo debo saber que lo que tengo que entender es que yo tengo que tener una conducta que tiene que honrarlo. Lo segundo, tengo que recordar que al estar omnipresente, al ser omnipresente el Señor, yo puedo adorarlo en todo tiempo y en todo lugar. Y lo tercero, por último, esta convicción de saber que Dios es omnipresente debe producir en nosotros una confianza de su cuidado y su protección. Porque Él nos prometió algo maravilloso. Y Él dijo en Mateo 28, 20, dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él dice esta palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema es que este versículo nosotros lo usamos para poder salir, digamos, de una situación difícil que nosotros estamos pasando. Lo usamos como un latiguillo de salir, lo utilizamos como algo, como un amuleto para poder salir de algo tremendo que estamos viviendo. Sin embargo, también Dios está mostrándonos que está en todo tiempo y en todo momento, que es omnipresente, que siempre está para ver todo lo que hacemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Qué importante es conocer este atributo de la omnipresencia de Dios. Es muy importante. La omnipresencia de Dios hace referencia a su capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Qué maravilloso es esto. Qué tremenda evidencia de este atributo divino del Señor. La omnipresencia. ¿Estamos de acuerdo? Hemos aprendido qué importante que es la omnipresencia de Dios. Esto nos tiene que quedar claro porque no es algo para producirnos miedo, es algo que Dios nos pone y nos enseña que ese Dios todopoderoso es tan poderoso que estos atributos nos muestran que también nosotros debemos conocerlo para conocer su accionar. Yo no sabía, ahora lo sabemos. Conocemos a Dios, conocemos los atributos de Dios y también conocemos cómo y de qué manera accionan esos atributos a favor siempre en nuestra vida, porque una disciplina también es a favor, porque Dios al que ama disciplina y el que, si no, no seríamos hijos, seríamos bastardos, por lo tanto, el que ama a Dios disciplina, y la disciplina no es castigo, la disciplina en realidad es enseñanza para poder caminar de acuerdo a lo que caminemos, cómo caminar delante del Señor, honrándolo en todo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Damos gloria al nombre del Señor. Ahora quiero hablarte de un tema que también es otro atributo que es muy importante que nosotros podamos saberlo, que podamos comprenderlo. Y voy a hablar de la omnisciencia de Dios. Quiero aprovechar este día para hablar de la omnisciencia de Dios. Dice en el Salmo 139, dice, oh Jehová, en el verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y en todos mis caminos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Esta es otra expresión de los atributos de Dios que habla David, el rey David, el salmista David, habla sobre esa omnipresencia, pero también sobre la omnisciencia de Dios. Ahora la pregunta es si alguno de ustedes sabe con certeza dónde estará dentro de 10 años. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo de acá a 10 años? Usted podrá... Es posible que tus sueños se hayan cumplido, tal vez no se hayan cumplido. También es posible que ya no estemos ni en este mundo, que ya estemos con el Señor, ¿no? Todos los planes con la esperanza de poder cumplirlos, pero nadie sabe lo que va a pasar de acá a 10 años. Nadie sabe. ¿Habrá alguien que sepa que puede ocurrir de acá a 10 años? En realidad no. Nosotros como cristianos debemos entender y comprendemos y podemos declarar con nuestro corazón, ¿sí?, que Dios solamente tiene la certeza con lujo de detalle qué sucederá en el futuro. Eso es lo que significa, porque para definir la omnisciencia de Dios, podemos definirla como el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Podemos definirla como el conocimiento premio de lo que sucederá en el futuro. Podemos definirla como un atributo de Dios que tiene poder para saberlo todo. Mirá esto qué importante que es. También la omnisciencia de Dios, que Él tiene poder para saberlo todo. Nadie tiene ese conocimiento, ni esa capacidad, ni los ángeles, ni el diablo, ni mucho menos los demonios, ni nosotros mismos. Ninguno sabe lo que puede llegar a suceder en el futuro. Solamente Dios. Sabemos que hay personas que pretenden tener el conocimiento, pero Dios en su palabra, aún en Jeremías, los confronta. Por ejemplo, en Jeremías 14, dice Jeremías 14. Miren lo que dice el profeta Jeremías con respecto a esa gente que siempre hay, que quiere predecir el futuro. El ser humano viene con algo, digamos, dentro de su naturaleza caída, con ganas con el deseo, podemos decir, de conocer las cosas que sucederán. Siempre el ser humano, por eso aparecen chamanes, por eso aparecen mentirosos, brujos, hechiceros y mentirosos, que supuestamente adivinan el futuro que puede pasar, que puede llegar a ser. Por eso la gente digamos, va y recorre lugares y es muy lejos y tardan mucho en atenderlo, más todavía. Parece que esa persona sabe mucho, pero también ahora se han metido muchas veces dentro de las iglesias aquellos que quieren predecir el futuro, esos falsos profetas que quieren profetizar cosas que van a suceder, pero profetizan cosas que no son ciertas. Por eso el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso al cual adoramos, tu Dios y mi Dios, confronta a esta gente, a estos personajes. En el libro de Jeremías 14, Jeremías los confronta y le dice: me dijo entonces Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Falsamente profetizan. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, deseos de su corazón. ¿Sabe qué dice? Os profetizan. Esto es interesante poder nosotros darnos cuenta, porque eso es algo que sucedió, por eso Jeremías los confronta y los habla. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Pero vos me podés decir, ¿pero cómo puede llegar a suceder? A mí me parece que no puede ser cierta. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, porque vos podés decirme que es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Nosotros nos encontramos con algo tremendo. En el capítulo 16, en el verso 23, dice,
16 al 23. Mira lo que dice. Hechos 16, perdón, ahora sí, casi leo otra cosa. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto está hablando Pablo, ¿sí? Explica, ¿no? Lucas explica algo que sucedió en un momento muy importante cuando Pablo caminaba y anunciaba la palabra de Dios, en este caso el apóstol Pablo. Miren lo que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Nosotros podemos decir: wow, ¿cómo sabían realmente que bien parado que lo dejaban los discípulos? Pero en realidad había un engaño detrás de todo eso. Querían digamos, empañar el evangelio de Dios, entonces se colaban o se mezclaban, adulando para que ellos se sientan engrandecidos. Entonces cuando nosotros decimos: entonces quiere decir que están con ellos. Esto es lo que está pasando en este tiempo, por eso que nosotros debemos conocer lo que es la omnisciencia de Dios, cómo Dios nos habla. Miren esto, para no ser engañados. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella la misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Esto nos muestra nos está mostrando la palabra de Dios, ¿no? Después, habla que Pablo y Sicilia cantando alabanza al Señor, fueron librados, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué tremendo es esto, qué importante que es esto y cómo se cumple la palabra de Dios en este tiempo también. Porque Pablo nos enseña que tuvo que enfrentar a esta mentirosa, demostrando que detrás de esas prácticas hay demonios mentirosos que están tratando de empañar todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está obrando, todo lo que Dios está manifestando dentro de su gracia y de su misericordia y de su favor. Entonces, mira qué terrible que es esto. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender lo más terrible que puede haber pasado en este caso. Ahora, miren qué es esto. Pablo nos enseña esto porque tuvo que enfrentar. Y hoy hay demonios, gente con demonios, que tratan de engañar, que tratan de adular, que tratan de engañar a personas, digamos, haciendo cosas que no son agradables a Dios, mintiendo. Por eso es que es importante que nosotros sepamos lo que significa la omnisciencia de Dios. Esto es el conocimiento real de todas las cosas, que es el único que tiene poder para hacerla. Él tiene el único que tiene poder. Gloria al nombre del Señor. Es el único que tiene el poder para hacer esto, porque conoce todas las cosas. Ahora, miren lo peor, es incluso esto, que algunos cristianos también caen en la garra de este enemigo. Caen en la garra del enemigo. Pero esto es algo que es mentira. Y esto es triste, pero al ser humano le cuesta más fácil aceptar la mentira que la verdad. O sea, le gusta más irse directamente hacia, digamos, podríamos decir, el ocultismo, que ir hacia la palabra de Dios. Vos los invitás a que ir a un brujo, van. Pero cuando lo invita a la iglesia para que escuchen palabra de Dios, no van. Y muchas veces se mezclan, aún dentro de las predicaciones, se mezclan cosas que tratan digamos, para adular a la gente. Saben, vuelvo a decir lo mismo, saben que nuestra naturaleza nos encantaría saber qué va a pasar mañana. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Por eso que tratan de adularlo. Y tratan por eso atraen gente.
Pero cuando vos le hablas que el único que tiene la autoridad y que tiene el único que tiene el atributo especial, el atributo de Dios, el atributo especial de Dios, que es la omnisciencia, de saberlo todo, esto tira por tierra a todos aquellos que están engañando en el cristianismo de esta época también. Lo hicieron en el tiempo de Pablo, con los comienzos de la iglesia, y no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón en Eclesiastés. Quiere decir que se vuelve a repetir lo mismo, estamos exactamente, parece que siempre en el mismo punto de partida, que lamentablemente y tristemente, ¿sí? Que lamentable y tristemente están de esa misma manera actuando. Gloria al nombre de Dios, que gracias a que Dios nos da esto. Por eso, qué triste es ver al ser humano que le cuesta menos aceptar la mentira que la verdad. Pero el Creador no quiso darnos este conocimiento. Sin embargo, el conocimiento de Dios es perfecto. Dios sabe, Dios es perfecto. No tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o ir aprendiendo cosas, porque posee todos los conocimientos. Es decir, que Él es infinito en conocimiento, que Dios es infinito en conocimiento, porque todo lo que es de Dios es infinito, o sea, no tiene límite, no tiene principio ni fin. Su eternidad, su poder, su amor, su gracia, ¿sí? Todo. Podríamos hablar, por supuesto, de su sabiduría. Tiene todo el poder y la autoridad, nuestro Dios y nuestro Señor. Qué maravilloso es comprender también los atributos de Dios. Fíjense por qué él expresaba esta palabra, en este caso David. Ahora, miren esto, porque el liberalismo teológico, o sea, esa teología moderna que está viniendo en este tiempo, está poniendo en duda esta fe, de que Dios tiene el poder. O sea, los teólogos modernos de hoy están poniendo en duda de que Dios sabe lo que sucederá, lo que puede llegar a suceder mañana. Y esto es una mentira. Esto es una mentira. Porque la pregunta es, ¿será cierto esto? ¿O tendrá relación el cristianismo histórico? ¿A quién vamos a seguir nosotros? ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto a con esta revelación de Dios? Mostrándonos, porque esto es revelación de Dios que va a mostrarnos a nosotros de qué manera o de qué forma tenemos que entender este atributo tan poderoso de parte de Dios. Yo entiendo, a mí me pasa esto. Parece que el mundo se acerca al fin porque hay un terrible ataque con respecto a la iglesia para traer estos nuevos fundamentos doctrinales. Nos resulta, sin embargo, fácil de creer, a muchos les resulta fácil de creer esto que traen. Estas nuevas revelaciones que traen, es muy fácil de creer para muchos, pero para otros es muy fácil confrontarlos porque no tienen fundamentos. Es como, por ejemplo, vos mirás una planta, que vos tenés una vereda y se amontona un poquitito de tierra y crece una plantita ahí. Vos la agarrás y la estirás, por más grandecita que se haya puesto, la agarrás y la sacás porque sus raíces están ahí nomás. Pero cuando son raíces profundas, vos tirás, estirás, puede llegar a quebrarse, pero no sacarse de raíz. Cuando uno tiene la doctrina verdadera del Señor, está muy arraigado, entonces por más que tire, no hay forma de sacarlo. Se puede romper, pero la raíz queda. Ese es el verdadero cristianismo histórico, el cristianismo verdadero. Pero el cristianismo que creció simplemente con este tiempo de adulación y mentira, quitando el liberalismo que ha venido hoy, ha quitado realmente este atributo de Dios que es omnisciente, que Él lo sabe todo, que conoce el pasado, presente y futuro, tiene esas raíces digamos, flor de tierra, podríamos decir, sin tener las raíces profundas, entonces es más fácil de sacarlo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso que es muy importante que nosotros entendamos esto. Durante el siglo XX, XIX, XX y XXI se levantaron nuevos grupos religiosos, nuevas religiones han aprendido, nuevas revelaciones, interpretaciones y doctrinas que han aparecido. Grupos que se separan de la doctrina bíblica, de la fe que fue dada una vez a los santos, se fueron separando. Pero desde ese momento, algunas falsas doctrinas se introdujeron en la iglesia y la están debilitando. Por eso nosotros debemos conocer los atributos de Dios. Debemos saber de los atributos de Dios. Esto es importante que nosotros podamos tener en claro con respecto a estos atributos de Dios. Ahora, ¿qué enseña la Biblia con respecto
a la omnisciencia de Dios. Bueno, la Biblia afirma que Dios conoce el futuro. Esto lo habla Isaías 46, versos 9 y 10. Miren lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos, esto lo habla Isaías, ¿no? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dice el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto lo hablaba Isaías en el capítulo 46, versos 9 y 10. Por eso dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. No existe nada que Dios no conozca. No existe nada, ya sea pasado, presente y futuro. Dios conoce todo, conoce todo. Nada escapa a su conocimiento, nada escapa, ni nada antiguo, nada. El universo entero, nada de las cosas escapa. Nada escapa al conocimiento de la omnisciencia de Dios. Nada escapa a la omnisciencia de Dios. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escucha bien, por favor, porque esto tenemos que tenerlo bien en claro. En este tiempo donde vienen engañando, donde vienen tratando de empañar la verdadera palabra de Dios, donde siempre tratan de ensuciar el evangelio de Dios, donde siempre tratan de, digamos, de ensuciar la palabra de Dios poniendo unas nuevas revelaciones, unos nuevos sueños, unas nuevas cosas que están viviendo. Están tirando por tierra las verdaderas doctrinas. Nosotros debemos tener cuidado y debemos estar despiertos para no ser engañados. Por eso decía, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que un día se va a dar cuenta, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho. Por eso es importante que nosotros debemos saber que Dios conoce todo, que el único que tiene el poder para conocer todas las cosas es nuestro Dios. Por eso, miren esto, porque en el Salmo 139, David hablaba esto justamente. Él entiende esto de la omnisciencia de Dios, lo entiende de una manera pero tan tremenda, que cuando deja plasmado esto, dice así en el verso 4, porque aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¡Ay, tremendo esto! Mire qué fuerte que eso, pero mire esto, en el verso dice, detrás y delante, el verso 5, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender, no podemos comprender. David no podía comprender tal poder y tanta gloria de Dios, tanta gracia de Dios, al saber que tenía un Dios que tenía el conocimiento de todo. Miren lo que dice en el verso 16, para mostrar la omnisciencia de Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaba escrito en todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto lo muestra de una manera tan maravillosa y tan poderosa. Aún no estaba en la palabra en mi boca que tú, oh Jehová, la habías conocido toda. Todo lo había conocido el Señor. Dice en el Isaías 68, 66, 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. En primera de Juan 3:20, Él sabe todas las cosas. Es increíble esto. Qué maravilloso. Ahora, hay tanto engaño que ha venido. Por eso es importante conocer los atributos. Vuelvo a repetir esto. A veces son muy repetitivos porque es importante que nosotros tengamos que tener presente que estas teologías, digamos, que se abrieron ahora, estas teologías modernas, dicen, por ejemplo, algo de lo... Yo he escuchado a alguien que dice que cuando el Señor habla con Adán, no sabía, cuando Él le dice, ¿dónde estás tú? Porque Dios no sabía dónde estaba el hombre. O sea, no sabía dónde estaba Adán. Esto es lo que estaban expresando. Esto es lo que decía. Cuando le dice, ¿dónde estás tú? No, es porque no conocían. Porque no conocían, no sabían dónde estaba el hombre, se había escondido. Sin embargo,
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que Dios le estaba mostrando era digamos, cuando le dice ¿dónde estás tú? Lo que le estaba diciendo, ¿por qué te estás escondiendo de mí? Si yo tengo un atributo que soy omnipresente y te vi cuando vos estabas cometiendo el pecado. Pero aparte yo sabía que vos lo ibas a hacer. Esto es lo que le estaba refiriéndose. Sin embargo, estas nuevas revelaciones, estas nuevas, digamos, teologías modernas, tratan de tirar por tierra justamente ahora. La pregunta es, o es una pregunta que yo me hago, ¿quién trae esa enseñanza apócrifa? ¿De dónde nace esa enseñanza apócrifa que, digamos, empaña la gloria de Dios, que empaña el conocimiento de Dios, que empaña todo lo que es de Dios? ¿De dónde viene? Netamente de Satanás, que siempre va a tratar de empañar la obra del Señor. Quiere decir que son guiados por el espíritu de Satanás, no por el espíritu de Dios. Por eso traen este tipo de cosas. Porque miren esto, porque es tan importante esto. Génesis capítulo 3. Acompáñame en Génesis capítulo 3. Dice en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comiese? Le pregunta. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Dios de la mujer que le había dado. No se hizo cargo del pecado que él tenía. Siempre echando la culpa a otro, ¿no? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fíjense de qué manera nos muestra verdaderamente de que Dios no es que no sabía. Dios sabía perfectamente, pero Dios tenía que confrontar al hombre en su corazón para que su corazón cambie, para que él pueda entender que había fallado, que se había apartado de Dios. Esto es importante que nosotros sepamos que Dios es omnisciente, ¿sí? Que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. No hay nada que nosotros podamos esconder delante de Él. En el Salmo 69, verso 5, Dios dice, Dios, tú conoces mis insensatez y mis pecados no te son ocultos. En el Proverbio 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En Ezequiel 11:5 dice, diré yo, he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu. Qué tremendo es esto. Aquí nos muestra el significado, lo terrible que es, lo maravilloso que es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Por eso que el hombre se quiere despojar de Dios. Porque para que no salga a luz sus pecados. Por eso no quieren reconocer que Dios es omnisciente y que conoce todo, conoce aún lo más profundo de nuestro pensamiento, aún lo más profundo de nuestra vida. El salmista en el Salmo 98 dice, pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestro yerro a la luz de tu rostro. Ningún ojo humano, por ejemplo, podríamos decir, vio cuando Caín mató a su hermano, pero el Creador fue testigo. Ningún ser humano vio a Sara reírse en el momento por su incredulidad cuando dijeron que iba a ser madre cuando tenía 90 años, escondida en su tienda. Pero Dios sí lo vio, sí lo vio, sí lo oyó. El Señor sabía que después de la muerte de los primogénitos, Faraón dejaría a Moisés y a su pueblo hebreo para que se cumpla la historia, que él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía cuando Acán, por ejemplo, robó y guardó en su tienda lo que había robado bajo la tienda, bajo la tierra, pero Dios lo sacó a luz y le mostró, ¿sí? Para que pueda, a Josué, para que pueda ver que este hombre Acán había robado, había escondido y por eso moría tanta gente, justamente por esto. El Señor conoce todo, mis amados. Él sabe todo. El Señor sabía, por ejemplo, cuando David se tomó la modestia para esconder su pecado, cuando había caído en pecado con la mujer, ¿sí?
había caído en pecado con esa mujer que la vio bañándose y trató de esconderlo cuando mandó a matar a su marido, primero para que tenga una relación porque había quedado embarazada y trataba de tapar su pecado diciendo acostate con tu mujer para que después le digan que el embarazo era de él, ¿sí? Pero como él no quiso, lo mandó a la muerte. Pero como Dios conocía todo, mandó a un profeta llamado Natán y le dijo, ¿sí?, lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Él conoce todo. La omnisciencia de Dios es algo muy poderoso. La omnisciencia de Dios nos revela que Dios es el que conoce todas las cosas en todo tiempo. Esto es importante. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros no sabemos esto. Sin embargo, Él conoce todo lo que pueda llegar a ocurrir. Él sabe todo lo que puede llegar a pasar. Es importante esto, que nosotros podamos tener en cuenta. En el libro de Isaías 44, del verso 6 al verso 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclama lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo de los pueblos antiguos. Hermano, Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga qué hace. Esto lo decía Daniel en el libro 4:35 de Daniel, capítulo 4, verso 35. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y su poder son infinitos. Afirma Dios todas las cosas. Y también afirmar que Dios no conoce el futuro es alejarse de las enseñanzas bíblicas. Por eso que nosotros debemos conocer los atributos de Dios y debemos saber que dentro de esa omnisciencia de Dios, de ese poder maravilloso de saberlo todo, es maravilloso para que nosotros seamos guardados, porque sus promesas se cumplen en nosotros, porque su cuidado se cumple en nosotros, porque Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Nada puede esconderse delante de la presencia de Dios. Es importante que como cristianos, como caminemos sabiendo este atributo también. Por eso quería darte hoy la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios y damos gracias al Señor por este tiempo y este momento que el Señor nos da para poder adorar su nombre y para poder glorificarlo. Amén. Oramos a Dios. ¿Qué te parece? Padre amado, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, te agradecemos en este tiempo y en este momento por esta gracia divina que tú nos das, por tu favor y tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tú eres maravilloso. Pero hoy hemos hablado dos atributos importantes. Hablamos de tu omnipresencia, de que estás en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Pero también hablamos de tu omnisciencia, que tú lo conoces todo, Señor. Por eso, como conoces nuestro entrar y nuestro salir, tú conoces todo lo nuestro. Nosotros no podemos escondernos porque tú lo ves todo, porque estás presente en todo lugar. Estos atributos que son maravillosos, que exaltan tu nombre y que nos muestran el ser tan poderoso y tan infinito que eres tú, Señor, nos sirve a nosotros también para reconocer que necesitamos de ese Dios tan especial para guardar nuestras vidas, pero también nos muestra de qué manera nosotros debemos caminar para adorarte y para glorificarte. Amado Padre, en esta tarde, en esta noche ya, venimos humillados delante de tu presencia para darte gracias por habernos hablado de estos atributos, por mostrarnos estos atributos que vienen de tu mano y que son maravillosos. Hoy quiero bendecir tu nombre y quiero alabarte y quiero darte gracias por tu favor, tu amor y tu misericordia. Quiero darte gracias porque sé que en este tiempo tú me das la bendición de hablar tu palabra. Ahora, Padre, que podamos poner por obra esta palabra, que podamos poner por obra lo que estamos hablando, que podamos poner por obra lo que estamos diciendo, lo que estamos aprendiendo a través de tu palabra. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres maravilloso, mi Dios. Tú eres tremendamente poderoso. Señor, tú eres omnipotente. Tú eres inmutable. Señor, tú eres omnipresente y tú eres omnisciente. Y todos los atributos que seguiremos viendo servirán para nuestro crecimiento espiritual, pero también para conocerte a ti. Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús por darnos esta oportunidad de estar aprendiendo tu palabra. Amados, Dios les bendiga mucho.
Le doy gracias a Dios por aprender en este tiempo sus atributos. Estamos nuevamente el día martes, no olvides, es importante que podamos estar estudiando la palabra del Señor. Mañana estamos nuevamente a partir de las 19 horas con el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios guarde tu vida. Te amamos.